Estados Unidos financia fuera de su territorio el Plan Colombia y la Iniciativa Mérida. En el Plan Colombia, el enfoque de la estrategia es la erradicación de los cultivos ilícitos y la salida de la droga del país. En el Plan Mérida para Centroamérica, el enfoque es combatir el crimen organizado que garantiza la llegada de los narcóticos a Estados Unidos. Ese es el balance del Plan Colombia, que tiene más de 11 años de aplicación por 3 gobiernos y que fue impulsado por el presidente Bill Clinton en 1999. El Plan Colombia tiene más de 11 años de existencia. Esta fue la estrategia implementada por el gobierno del entonces presidente Andrés Pastrana para fortalecer a las fuerzas militares y a la policía en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. La ayuda del gobierno estadounidense ha sido de más de 7.3 billones de dólares, según el programa de políticas de seguridad regional en los estados. La política del Plan Colombia ha permitido una disminución en los cultivos ilícitos. Según la ONU, en 1999 existían más de 160.000 hectáreas de hoja de coca al año. Para 2011, según el organismo, en Colombia hay actualmente 92.100 hectáreas de hoja de coca. La lucha antidroga desde la activación del Plan Colombia ha dejado su cuota de sangre en el país suramericano. Según la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, la guerra contra el narcotráfico ha dejado 21.000 muertos entre soldados, policías y miembros de grupos narcoterroristas como las FARC, el ELN y las Autodefensas Unidas de Colombia. La misma fuente indica que 14.000 civiles desarmados han muerto en Colombia desde el año 2002. El Plan Colombia ha exigido que las fuerzas de seguridad sean fortalecidas. Esto le ha costado a los Estados Unidos y a Colombia cerca de 50.000 millones de dólares. Profesor Alejo Vargas, en los estudios de NTN 24, esa cumbre que se va a realizar en Colombia, en Cartagena, en el próximo mes, pues tiene varios temas importantes. Entre ellos, uno podría entender que el tema de las drogas va a acaparar gran parte de lo que se esperaba, más allá de lo que pasó en Cuba, si iba o no asistía, si asistía o no Cuba a la cumbre, o más allá de lo que está pasando con las Islas Malvinas. ¿El tema de la droga puede tener una plataforma importante en esta cumbre? Sí, yo creo que en relación con la Cumbre de las Américas se dio un fenómeno muy interesante, y es que la agenda que estaba prevista de antemano para la cumbre, son como 15 puntos. Que eran una cantidad de puntos desde el tema económico, de seguridad ciudadana, etcétera, etcétera. Eso en la práctica va a ser desplazada de la prioridad, porque no hay duda que el tema de legalización de la droga o incluso el tema Cuba van a copar buena parte de los debates de los presidentes, lo cual me parece, especialmente en este tema de droga, que es muy importante que sea así, que empiece a debatirse ese tema y que, independiente de que es muy importante que los televidentes tengan claro y todas las sociedades nuestras, de allí no vamos a encontrar ya fórmulas si desmistificamos la idea de que no se puede hablar de políticas alternativas. Es decir, que por primera vez los presidentes, y Estados Unidos incluido, aceptan que efectivamente se analice críticamente lo que ha sido la política y se miren propuestas alternativas, y creo que eso va a abrir unos caminos muy importantes para la región. Sí. Alejandro, en México, lo que alguna vez en el año 2009 dijeron 3 exmandatarios, Enrique Cardoso de Brasil, César Gaviria, expresidente de Colombia, y Ernesto Zedillo de México, está tomando nuevamente importancia después de ya de 3 años. Sí, probablemente sí ha tenido bastante visibilidad pública esta discusión, y qué bueno que la tenga. Lo que yo creo que es que hay que modular expectativas. El régimen internacional de control de drogas es extraordinariamente rígido y es muy difícil de alterar. Se requiere consenso, tal como están construidas las convenciones internacionales, se requiere consenso. Podemos construir, sí, tal vez, un consenso regional, pero puedo asegurarle que en la oposición a una modificación de fondo al régimen internacional de control de drogas no solo va a venir de Estados Unidos. Hay una oposición de fondo de varios países europeos importantes, Rusia, Suecia. Los países asiáticos se oponen de manera sistemática a una modificación, lo mismo los países musulmanes. Entonces yo no creo que vayamos a ver una modificación de fondo. Segundo, la opinión pública en los principales países de consumo tal vez acepten la legalización de la marihuana en la próxima década. Puedo asegurarle que no va a aceptar el comercio legal de cocaína o de heroína en la próxima década. Encuestas recientes en Estados Unidos ponen el respaldo a este tipo de medidas en 10%.
Sí. Alejandro. Y no hay tracción política en ningún punto para ese tipo de medidas. Alejandro, Sí. La pregunta del millón es ¿dónde están los responsables de los carteles o de las mafias en Estados Unidos? ¿Dónde está el mafioso norteamericano? ¿Cuál es? ¿Y quién lo está persiguiendo además? Bueno, yo creo que hay dos puntos. Uno, en Estados Unidos, en el negocio de las drogas, como en muchos otros temas, es una estructura económica altamente descentralizada. Y yo creo que no hay cárteles tales como los concebimos en Colombia o en México, pero sí hay bandas que se dedican a la distribución, al mayoreo de drogas. Y bueno, y sí hay una política punitiva interna en Estados Unidos. Hay aproximadamente 500,000 personas en la cárcel por delitos relacionados con drogas. Hay casi 1.5 millones de detenciones todos los años relacionadas con drogas. Es decir, hay una ambigüedad, particularmente frente al caso de la marihuana, pero no hay ese tipo de ambigüedad frente al caso de la cocaína o la heroína. Sí, permítame, Alejandro, le quiero hacer esa misma pregunta al profesor Alejo Vargas. ¿Dónde están los responsables del narcotráfico en Estados Unidos? ¿Quiénes son? ¿Son latinos? Porque también es difícil pensar que no exista algún americano involucrado en el tema de las mafias de la droga. Sí, yo creo que no hay duda que Estados Unidos ha tenido una política, digamos, punitiva al interior. De hecho, el volumen de población carcelaria norteamericana es muy grande. Pero lo que pareciera que falta ya también es cómo se tocan otros niveles del problema, porque además buena parte del lavado de activos muy seguramente está en el sistema financiero norteamericano y no sabemos nada relevante de eso. Evidentemente que estos carteles colombianos y mexicanos tienen también contactos con redes de distribuidores, pero allí también se conforman, como siempre sucede en este tipo de actividad de crimen organizado, estructuras mafiosas con cabezas. Y allí es donde no hay los suficientes resultados para que América Latina diga efectivamente hay un combate similar al que, por ejemplo, Colombia ha venido realizando y ahora México, con costos muy fuertes de todo tipo, políticos, en vidas, etcétera, para combatir este problema de la droga. Jessica Echeverria, diputada boliviana. Diputada, le pregunto sobre cuál debe ser o cuál cree usted que va a ser la posición de los países que conforman el bloque del ALBA frente a la Cumbre de las Américas con respecto al tema de la legalización de la droga o por lo menos del cambio de estrategia en el narcotráfico en América Latina. Bueno, yo creo, digamos, que difícilmente se van a querer orientar hacia pedir, digamos, la legalización de la droga, porque no está ahí la solución. Pienso que la posición de estos países que están conformados por Bolivia, por Argentina, va a ser más al tema de la defensa, ¿no? De la defensa y el respeto de la soberanía de los países en cuanto a ciertas prácticas tradicionales como es el masticado de la hoja de coca, y a exigir, digamos, un convenio y una ayuda mutua de cooperación para poder hacer la lucha de droga, para hacer la lucha contra las drogas. Sin embargo, dudo mucho que se jueguen por una postura tan radical como es el tema de la legalización de la droga, porque ahí se viene a afectar, digamos, tal vez el bolsillo de ciertos narcotraficantes o jefes de carteles, pero en sí el problema que se debería tratar de luchar en fondo es qué podemos hacer para tratar de combatir la adicción de las narices de los bolivianos, de los colombianos, de los peruanos que siguen consumiendo droga, porque mucho debatimos el tema de cuánta droga entra a Estados Unidos y vemos a los americanos que se preocupan en ser muy severos, en castigar duramente este tema, pero sin embargo es cuando internamente deberíamos estar preocupados. Yo creo que el presidente Evo Morales va a buscar tratar de tener ayuda en la defensa de la hoja de coca, pero sin embargo esperemos que los otros presidentes le exijan también la erradicación de la coca excedentaria, porque no olvidemos que Bolivia es un tránsito fuerte para la liberación de la cocaína en rutas con Brasil y con Argentina. Países de América Latina desean cambiar su estrategia en la lucha contra las drogas. ¿Qué pasa si Estados Unidos se opone a esas nuevas iniciativas? Con esta respuesta nos vemos en segundos aquí en La Noche.